Seguimos con el siguiente tema, el marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria del Distrito Federal. Recordemos que este documento, maestros, fue creado, en el año 2011. ¿Cuál es la finalidad de este documento? Primeramente, debe de contemplar los derechos, deberes y disciplina escolar. Este es lo que contempla el marco para la convivencia. La Ley General de Educación establece en su artículo 42 que la impartición para menores de edad se tomarán medidas que aseguran al educando la protección, el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. ¿De acuerdo? Esta es la base por la cual se crea este marco para la convivencia. Además de que previo a esto ya se tenían los acuerdos secretariales 96, 97 y 98, que regulaban, entre otros aspectos, la disciplina escolar en la educación básica. También en este caso contempla lo que son la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Debemos de tener mucho cuidado en este tipo de términos. Recientemente escuchamos, el día de ayer, términos como pequeñitas, pequeñitos y adolescentes. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, futuros directivos, con los términos que ocupamos. Hace rato platicábamos con aquellos términos que son incorrectos al usarlos. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque precisamente para eso se crean ese tipo de términos, ¿no? Entonces, ahí sí se les pide, en este caso, pues sí tener mucho cuidado cómo nos dirigimos con los jóvenes. Bien, el propósito. El propósito es generar ambientes seguros y ordenados que propicien el aprendizaje efectivo, la convivencia pacífica, la formación de ciudadanos íntegros, el respeto mutuo entre educandos, madres, padres de familia o tutores, docentes, directivos y personal escolar. Es decir, toda nuestra comunidad escolar. Ok, en este caso busca que la integración entre educandos sea de un contexto de certidumbre, donde todos conozcan sus derechos. Pero también, acuérdense que dentro de esta parte, de este marco de convivencia, sí, van a conocer sus derechos, pero también sus deberes y cuáles van a ser esas medidas disciplinarias que podrían ser acreedores si incurren dentro de algunas de las siguientes faltas que vamos a ver. Bien, en este caso dice, en México la ley de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dispone en su artículo 32 lo siguiente: se promoverán las medidas necesarias para que la imposición de medidas disciplinarias que no estén previstas no sean contrarias a su dignidad, que atenten contra su vida, su integridad física o mental. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque sí debemos de generar, en este caso, este tipo de ambientes que no sean contrarios a lo que nos marcan los acuerdos secretariales que vimos anteriormente y que contempla el marco para la convivencia. Que se favorezcan los mecanismos de solución de conflictos, que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y procedimientos para su aplicación. Ok, siguiente por favor. Faltas y medidas disciplinarias. En este apartado de las faltas y las medidas disciplinarias, ¿qué busca? ¿Qué busca?
Primeramente, dotar a la escuela en un marco de referencia para una adecuada aplicación de la disciplina escolar, para la protección, el cuidado, la integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a la dignidad. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Eso es lo que busca realmente este documento. Siguiente, por favor. Las autoridades educativas deberán privilegiar el diálogo como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos. Siempre tenemos que crear un espacio seguro, un espacio confiable, un espacio donde el joven se sienta integrado y no amenazado. Porque si no, de manera contraria, nosotros no estamos propiciando en este caso ambientes favorables para la educación. El marco para la convivencia es fundamental para que se haga efectiva su implementación, pero ¿qué va a contemplar aquí? Que con las madres y padres de familia o tutores, alumnas y alumnos, al inicio del ciclo escolar se les den a conocer cuáles son estos parámetros, estos lineamientos dentro del marco para la convivencia. Sabemos que en el transcurso del ciclo escolar también tenemos inscripción. Al momento de la inscripción se les tiene que dar a conocer. Nos dice que tenemos que otorgarle una copia, en este caso, al padre de familia y al tutor, para que en este caso conozcan las medidas disciplinarias. Sabemos que por la parte ecológica, sabemos que la parte de economía, de consumibles, podemos a lo mejor redactar en un solo documento, posiblemente atrás del reglamento escolar, la página, dirigirlos a la página donde ellos pueden consultarlo de manera digital, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí es importante darlos a conocer desde el principio de ciclo escolar. Bien, las medidas disciplinarias se aplicarán únicamente en caso de que la alumna o el alumno presente un comportamiento que perturbe la convivencia e irán acompañados de un tratamiento pedagógico, acompañados de un tratamiento pedagógico. En este caso, el tratamiento pedagógico son las actividades que el alumno va a realizar dentro del plantel, porque recuerden que no podemos decir, ok, bueno, ya se comportó mal el joven, ya se comportó mal, ¿cómo se llama? La señorita, bueno, que se vaya a su casa expulsado. No podemos hacerlo. Tratamiento pedagógico, las actividades que va a realizar dentro del plantel. Dentro del plantel. Sí, efectivamente, a lo mejor no con su grupo, pero sí a lo mejor ya dependerá de la organización que tenga cada una de las escuelas, si será atendido por personal de SAE, o a lo mejor podemos ayudarnos de los profesores que se encuentran en servicio en esa hora para que puedan realizar la parte del acompañamiento con aquellos alumnos que muestren algún tipo de indisciplina y que sean sancionados, que más adelante vamos a ir viendo cuáles son ese tipo de sanciones. Es importante enfatizar que las medidas deben ser en todo momento de carácter formativo, siempre de carácter formativo. Hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, dijimos que este documento contempla lo que son derechos, deberes y la parte de la disciplina escolar. Vamos a pasar al apartado número 2, en la Carta de Derechos y Deberes de las Alumnas y Alumnos. En este caso, busca enfatizar los derechos que le son propios de los educandos en la educación básica del Distrito Federal. ¿Esto qué quiere decir? Solamente son aplicados, antiguamente llamado Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Solamente ahí. Ok, en este caso, vamos a entrar a la parte de los derechos. Primero,
acudir a la escuela y recibir educación pública gratuita e inclusiva desde preescolar hasta tercer grado de su educación secundaria. Recordemos la base de todo esto, artículo constitucional, ¿de acuerdo? Estar en un ambiente de aprendizaje sano, que es lo que les comentaba desde un principio, que es lo que busca precisamente este marco para la convivencia. Estar en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencias, adicciones y sectarismo. Sabemos que a veces nos encontramos con muchos de estos tipos de problemas en nuestros planteles. Está en nuestras manos irlos disminuyendo a través de estos documentos. Ser tratado con amabilidad y con respeto a su dignidad por parte de autoridades, directivos, docentes y demás personal escolar. Siempre, en todo momento, respeto. Respeto para todos, no solamente a los jóvenes, también respeto, yo creo que también entre nosotros como compañeros, porque también como directivos somos una parte fundamental para que este conjunto en este caso, del todo el colectivo, poderlo unir. Sabemos que a veces somos renuentes a los cambios, pero sin embargo, hemos demostrado que los maestros tenemos esa capacidad de adaptarnos. Entonces, pongámoslo en práctica, ahora sí, tratando de unir a todo nuestro colectivo, no solamente la parte que aquí comenta de solamente alumnos, también el colectivo docente es muy importante. Recibir al inicio del ciclo escolar y al momento de la admisión durante el ciclo escolar una copia del marco para la convivencia escolar, que era lo que les comentaba hace un momento. Si lo hacemos de manera digital, es correcto. Ok, ahora en este caso vamos a ver la parte sobre los derechos. Recibir los libros de texto gratuito correspondientes al grado al que está cursando. Sabemos que es un derecho y lo retoma en este marco para la convivencia. Conocer los criterios de evaluación, muy importante. Muchas de las ocasiones tenemos problemas porque la mamá llega y nos reclama por qué razón el joven sacó X calificación. Como docentes, nosotros tenemos que comentarle a los maestros, por favor, y más ahorita que estamos en estos momentos de trimestre, ok, vamos a darles a conocer cuáles son nuestros criterios de evaluación y si es posible, que hasta el padre de familia nos los firme, para que estén enterados cómo vamos a calificar. Lo ideal, posiblemente, pudiera ser, y lo escuché recientemente, que sea un parámetro homogéneo de criterios de evaluación. Oh, suena complicado, suena retador, pero pudiera ser que pudiera funcionar. Lo escuché recientemente en una junta de y dije, bueno, pues pudiera ser una de las opciones. Recuerden que podemos ser innovadores y puede resultar. Ok. La confidencialidad del manejo de los expedientes personales. Mucho cuidado en este caso. Recuerden, la protección de datos personales. El hecho de difundir teléfonos, direcciones de los menores de edad son datos personales y aparte, y no solamente de los jóvenes, sino también hasta de los padres de familia, ¿no? Es que, ¿qué cree? Tengo el problema, ¿cómo se llama? Con la señorita del grupo de tercero A, por así decirlo, ¿no? Mire, me gustaría, no se preocupe, yo intervengo como padre de familia, si usted me proporciona la dirección de la mamá, ir y solucionar el problema con la mamá, creo que entre adultos podemos entendernos. Ok, entendible, pero ¿qué creen? No podemos otorgar ni siquiera esos datos. Tenemos de tener mucho cuidado. Ya hay una ley de protección de datos personales, ¿de acuerdo? Tengamos cuidado en esa parte. Recibir los documentos oficiales que acrediten su situación escolar.
así como recibir la credencial de identificación de la SEP. Este es un derecho que tienen los jóvenes desde que se inscriben, ¿de acuerdo? Es muy importante la aportación de credencial, ¿sí? Dentro y fuera del plantel, porque finalmente van a ser identificados como miembros, como estudiantes de un centro educativo. También recibir la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social. Recordemos que esto también está contemplado dentro de la guía operativa. Entonces, vamos, sí contempla muchos apartados que ya son previos, que los hemos visto en otros tipos de acuerdos y en otro tipo de guías. Ahora hablemos sobre los deberes. Los deberes, asistir con puntualidad y regularidad a la escuela. Muchas de las ocasiones también ya sabemos que a algunos alumnos que son de manera reiterativa, que llegan tarde, que, profe, es que, híjole, no sonó mi despertador. Tenemos que platicar primeramente con el padre de familia, ¿qué está sucediendo? ¿De qué manera nosotros, como colectivo docente, también podemos ayudar? Siempre con la disposición de ayudar, siempre con esa disposición. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento académico según sus capacidades, ¿ok? Es la parte de los deberes que en este caso deben de tener los jóvenes. Bien, que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro, tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, maltratos, violencia, adicciones y sectarismo. Lo vuelve a repetir. Siempre es fundamental buscar este ambiente propicio para que el joven se sienta en un lugar seguro, para que genere en este caso la parte de su aprendizaje. Es muy importante. El hecho de que un joven a lo mejor se sienta inseguro estando en un lugar, pues realmente no va a concentrarse en la parte del aprendizaje. Más bien dicho, va a decir, hijo, a lo mejor no salgo del salón porque a lo mejor fulanito o fulanita me quiere pegar. Entonces, eso realmente genera un ambiente de preocupación y no estamos generando un ambiente propicio para la parte del aprendizaje. En este caso, el sectarismo. El sectarismo aquí en este caso es la intolerancia, la discriminación, el odio, el fanatismo que se tiene entre grupos sociales, ya sea políticos o también religiosos, entendémoslo de esta manera. Respetar a todas las personas en su dignidad, sus derechos, sus pertenencias, brindar un trato amable, honesto y cortés en todo momento. No solamente de la parte directiva al momento de que acerque el padre de familia, sino también del maestro o del docente hacia sus alumnos. ¿Cómo nos dirigimos hacia ellos? Siempre en un clima de respeto. Conocer y observar el marco para la convivencia. De hecho, por aquí traía el documento de manera física. Quería mostrárselos por si algunos de ustedes no lo conoce cuál es el documento. Bueno, ahorita lo busco, por aquí lo debo de tener. Acatar las sanciones previstas, acatar las sanciones previstas dentro de este marco para la convivencia. Bien, llegar a la escuela, recordemos que estamos en la parte de deberes, llegar a la escuela con los materiales que le permitan desarrollar las actividades escolares, pero no por el hecho de que a lo mejor se le olvidó, de que a lo mejor no tomó nota y no llevó los materiales, vamos a decir, ay, discúlpame, pero no vas a poder realizar la actividad. No, hay que buscar la estrategia para poderlo integrar. Muchas gracias. Ese es el documento de manera física. Anteriormente, año con año nos llegaba. Hoy en día ya son pocos los que tenemos. El mío ya está un poquito maltratado porque créanme que seguido sí le echo una ojeada porque sí es parte de algo que nos puede ayudar en mucho con las medidas disciplinarias que nosotros podemos atender dentro de nuestro plantel. Cumplir en tiempo y forma las labores escolares y actividades encomendadas. Propiciar proporcionar información veraz y oportuna para integrar los expedientes escolares.
En este caso ahorita, por ejemplo, está la parte de lo que es la revisión de todos aquellos expedientes desde el año 2019, 2020, 2020, 2021. Entonces sí es importante que en este caso nosotros tengamos todos aquellos elementos que contemplan para integrar la parte de expedientes, ya que si no, nosotros nos veríamos imposibilitados, en este caso, de tener los fundamentos para poder expedir su documento de transición. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de tener los expedientes completos. Involucrarse en las actividades que promueva la escuela es uno de los deberes de los jóvenes. Comunicar a padres, comunicar a su madre, padre o tutor el progreso académico. En este caso, pues para eso están las juntas de la firma de boletas, donde ahí efectivamente se les informa, se les comunica cuál es el progreso académico que van teniendo los jóvenes. Portar la credencial de identificación de la SEP al interior de la escuela y cuando se realicen visitas fuera de esta. Y bueno, y más que nada también cuando realizamos la parte de visitas, pues sí es importante, ¿no? Porque tanto la credencial como la parte del uniforme, porque sabemos y podemos tener el control, un mayor control de nuestros jóvenes, ¿no? Porque no sabemos en qué momento a lo mejor algún joven puede retirarse del grupo y ahí sí nos vamos a meter en un grave problema. Entonces esta parte nos ayuda bastante. Realizar, de acuerdo a las posibilidades, las actividades escolares durante los periodos inasistencias a causa de enfermedad. Es muy importante en este caso que en la manera de lo posible, el joven cuando tiene algún tipo de ausencia justificada por medio de un justificante médico, en la manera de lo posible realizar las actividades, en la manera de lo posible, si es posible. Si no, no pasa nada. Al momento de que se reintegre, debemos de dar la oportunidad de que pueda entregar esos trabajos. Lo ideal sería que si pudiera entregarlos o cuando ya se presenta, cuando se reintegra de nuevo a las actividades escolares, lo haga. Si no, va a que darle un tiempo suficiente y prudente para que pueda realizarlo. Ok, dentro de las medidas disciplinarias aplicables a la educación secundaria, dice que todas las faltas deberán ser informadas a los padres de familia o tutores. Quedarán registradas en el expediente de la alumna o el alumno, detallando los hechos, las intervenciones y los compromisos. Es muy importante registrar todo esto dentro de a lo mejor de manera sencilla los acuerdos a los que se llegan con los padres de familia. Sí es prudente nosotros actuar primeramente con el alumno, el acercamiento con él para ver qué ha sucedido en alguna situación, pero siempre también es importante tener la presencia del padre de familia. Es muy importante y que esos acuerdos queden realmente asentados, porque en algún momento también jurídicamente nos pueden requerir cuáles fueron esas acciones que nosotros como directivos realizamos y cuáles fueron esos acuerdos que se llegó en corresponsabilidad con el padre de familia. Recordemos, la corresponsabilidad. Eso es muy importante. Bien, pasamos a la parte de las faltas y medidas disciplinarias. En este caso, sí contempla este marco para la convivencia bastantes faltas. Espero que a lo mejor se hayan podido seleccionar a lo mejor las que son más recurridas. Yo los invito a que vean este documento, de que lo verifiquen a lo mejor de manera digital, porque sí son bastantes. Veamos esta falta. Esta falta, recordemos, son faltas de indisciplina y conductas leves. Indisciplinas injustificadas en la escuela, bueno, en este caso la medida disciplinaria, pues la práctica entre alumnos y docentes, es lo que les comento. Sí podemos acercarnos con los alumnos para platicar, ok, ¿por qué estás llegando tarde? Explícame en qué nos te podemos ayudar. Ay, es que a lo mejor, no sé, pasaba, y más en esta situación posterior a esta parte de confinamiento que tuvimos, es que el alumno llega tarde
porque tiene que venirse caminando, no tiene recurso económico para trasladarse, ¿ok? También tenemos que ser flexibles en esa parte. Por eso es importante acercarnos y platicarnos siempre con el alumno. No entrar a clases estando en la escuela, comúnmente, ¿no? Que a veces vamos a saltarnos la clase, vamos a escondernos, ¿no? Ok, hay una medida disciplinaria, el exhorto del personal de SAE. ¿Cuál es el personal de SAE? ¿Alguien podría identificar quiénes integran ese personal de SAE? Orientación, escuché por aquí. Trabajo social, prefectura. Sí. Exactamente. SAE, primeramente, recordemos estas siglas, Servicio de Asistencia Educativa. Faltó una figura más, el médico escolar, porque es de asistencia. En algunos planteles se cuenta, en algunos otros, híjole, lo ideal sería que todos tuviéramos la parte del médico escolar. En algunas escuelas sí cuentan con ello, forman parte de SAE, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, no portar la credencial. ¿Qué nos están diciendo en esta parte de no portar la credencial? Es importante que el alumno siempre esté portando la credencial, no solamente en la entrada, sino en todo momento. Ok, la reunión entre los alumnos, platicar con ellos, las medidas disciplinarias, que en este caso nos ayude la parte de SAE, y la plática con los padres de familia. Conductas que perturben el orden. Vuelvo a repetir, solamente cito unas cuantas, no son todas. Utilizar cerillos y encendedores. ¿Cuál sería la medida disciplinaria? La reunión entre alumnos, SAE, pero aquí ya viene la parte de padres de familia. Cada vez va subiendo de tono, en este caso las faltas y las medidas disciplinarias. Entonces ya incluimos aquí también los padres de familia. Ya no solamente nos centramos en el alumno. Padre de familia, te necesitamos para que vengas y conozcas cuáles fueron esas faltas que alumno o alumna se suscitaron dentro del plantel. La subdirección o dirección son quienes se van a reunir para ver esta parte de las sanciones que contempla ya este marco para la convivencia. Otra falta, apostar en juegos de azar. Sabemos que decimos, bueno, pues ¿cómo puede pasar eso dentro de la escuela? No falta el alumno que lleve por ahí una baraja, ¿sale? Muy comúnmente una baraja, y no solamente el llevar la baraja, sino todavía, a ver, vamos a ver, ¿qué se llama? Vamos a poner una cantidad, ¿no? O sea, para jugar con la baraja. Es una falta grave también, ¿no? Ok, entonces en este caso, ¿cuál sería la medida disciplinaria? Sanciones disciplinarias internas, recuerden, son internas, no podemos expulsar al joven, ¿sale? Actividades extracurriculares sobre el tema que incurre en la falta, ¿de acuerdo? La siguiente, mentir o dar información falsa o engañosa al personal. Bueno, en este caso, vuelvo a repetir, depende de la organización de cada una de las escuelas. Si solamente el personal de SAE va a intervenir en el cuidado y también en la supervisión dirigida con trabajo dentro del plantel, o también podemos integrar a alguien más, podemos integrar a lo mejor a la prefecta, podemos integrar al prefecto, podemos integrar al maestro que tenga servicio, depende de la organización de cada una de las escuelas. Ok, suspensión de una clase por parte del docente, pero dentro de la institución, con trabajo. No solamente, ay, bueno, ya, te vas de la clase, ahí te quedas, vas a decir, joven, no, pues, no tuve ninguna sanción, pues mejor lo vuelvo a ser reincidente, porque dice, pues me la paso mejor acá afuera que en la clase, ¿no? Entonces, siempre, desde el punto de vista pedagógico, llevar la parte de brindar una atención hacia los jóvenes. Bien,
Conductas altamente perturbadoras del orden. Ya vamos subiendo de tono cada vez, ¿de acuerdo? En este apartado dice salir de la clase sin permiso del docente frente a grupo o de la escuela. Ahí cuidado, porque ya salió de la escuela, ya salió del plantel educativo. Sin la autorización del departamento de trabajo social o de la subdirección escolar. La medida disciplinaria va a ser la reunión entre alumnos, SAE, padres de familia, subdirección o dirección. Vuelvo a repetir, las faltas ya vienen contempladas dentro de este marco. Ok, se ve con trabajo dirigido, ¿cuánto tiempo? Dentro del plantel, no fuera. Asistir a la escuela con personas no autorizadas. Muchas de las ocasiones, es que traigo a mi primo. No se puede hacer eso, ¿sale? No podemos permitir eso. Sanciones disciplinarias internas, volvemos a repetirlo, no podemos expulsarlo. Debe de ser de manera pedagógica, pero dentro del plantel. Actividades extracurriculares sobre el tema en el que incurre la falta, respetando en todo momento la integridad psicosocial del alumno. Otra falta, dañar, cambiar o modificar un registro o documento escolar aplicando cualquier tipo de método, incluyendo en forma no exhaustiva el acceso a las computadoras u otros medios electrónicos. Sabemos hoy en día que la parte tecnológica, pues posterior a esta parte que salimos del confinamiento, pues bueno, pues digamos es, entre comillas, importante la parte tecnológica. Sin embargo, los jóvenes muchas de las ocasiones no lo hacen de manera correcta. Estoy muy a favor de la parte tecnológica, pero siempre y cuando sea enfocada a la parte de educación, pero no por el hecho de que traiga su teléfono, bueno, pues ya voy a estar en mis redes sociales, voy a estar chateando con mi compañero del salón de al lado. Entonces, sí es un punto ahí a lo mejor que también nosotros debemos de tratar con cierto cuidado. Recordemos que este plan de convivencia, les comenté desde un principio, fue un documento expedido desde 2011. Entonces ya está un poco desfasado a la realidad que nosotros vivimos hoy en día. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esta parte. Sí. ¿Ahí qué pasaría ahorita, por ejemplo, con el protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes, en donde ya propone prohibir el teléfono celular? Ok. Muchas de las escuelas, desde el propio reglamento, ya contemplan que en este caso es responsabilidad del padre el uso y la aportación de estos dispositivos. Muchos de nosotros, y me incluyo, por ejemplo, es una manera en la que yo puedo saber que mi hijo ya llegó a la escuela. Pero yo sí le digo, y prefiero a lo mejor tener un teléfono de esos que le llamamos chicharroncitos, ¿no? Donde solamente puedo recibir llamadas y a lo mejor un mensaje de texto, pero no donde pueda entrar a redes sociales, no donde tenga internet, para que no se distraiga. Todos nosotros, pues a lo mejor trabajamos de tiempo completo y es la manera en la que nosotros podemos saber y estar al pendiente, pues, de los jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir. Sí, adelante, por favor. Profes, recuerden que una cosa es la parte de ser flexibles dentro de nuestras escuelas y otra muy diferente la que viene en la norma, que es lo que nos van a preguntar. Recordarán que ya anteriormente habíamos hablado de ese tema. ¿A qué me refiero? Definitivamente la norma, los lineamientos nos dicen que no, los jóvenes no pueden llevar ningún tipo de dispositivos o material ajeno a la educación. Pero también sabemos que en ocasiones los docentes también esos materiales o estos dispositivos les ayudan, tanto así que dentro de algunos principios nos exige o nos pide el uso de las TIC, dice, la tecnología, el uso de la tecnología,
inclusión dentro de nuestra planeación. Entonces, nada más hay que tener bien claro la parte de que una cosa son la flexibilidad que les podemos dar desde la escuela, porque como comenta el maestro Omar, muchos padres de familia utilizan el uso del celular para saber que sus hijos ya llegaron. Incluso yo les podría decir, como directiva, muchas veces el que los chicos traigan un celular y traigan ahí algunos otros números que no nos dejan a la escuela, en alguna situación de emergencia nos ayuda muchísimo. Simplemente hay que dejar claro que esto es responsabilidad íntegra del alumno y del padre de familia. No es algo de lo que nosotros ni les no los podemos exigir que lo lleven, pero sí les podemos decir que de hecho no está permitido. Y en el examen lo que les van a preguntar es qué es lo que dice la norma. La norma es muy clara y dice que no están permitidos. También recordemos que ya el maestro Omar les comentaba, esto fue hecho en el 2011, cuando en su momento el uso de los celulares no estaba permitido. Todavía ni siquiera hablábamos del uso de las TICs en el ámbito educativo. Ahorita la situación ha cambiado abismalmente. De hecho, es algo que creo que todos ya no lo dejamos después de la pandemia, lo traemos interiorizado y es algo que hemos usado. Entonces, de ahí no se preocupen. Recuerden que todo lo que les van a preguntar tienen que basarse en lo que dicen los documentos, independientemente de lo que hagamos en la escuela, de las adecuaciones, de la flexibilidad que se pueda manejar por los usos y costumbres. Por ejemplo, lo que platicábamos de que, por ejemplo, antes de Semana Santa se me van todos a Chalma. ¿A poco voy a reportar a media escuela porque no vino? ¿O les vamos a impedir alguna? Digo, ahorita ya sabemos que la parte de la asistencia no está contemplada, pero en años anteriores sabíamos que la asistencia estaba contemplada en la evaluación. ¿Voy a reprobar a media escuela? No. Hay que ser flexibles, pero la norma es clara. En ese entonces la asistencia era un punto clave para poder evaluarlos, pero ahí viene la parte de ser flexibles y entender. Ustedes tienen que tener muy claro esas dos cosas. Y en el examen siempre, siempre, siempre pregúntense qué viene en el documento, qué me dice la norma. La norma no dice no uso de celulares. ¿Qué pasó? Sí, maestra. Tienen razón en decir que el uso de los celulares está prohibido. Sí, porque así lo marca la guía operativa en el numeral 46. Queda prohibido, pero como dice la maestra, hay que ser flexibles, porque venimos de una pandemia que todavía no termina, pero sin en cambio esas son nuestras herramientas de trabajo y que nosotros como docentes lo tuvimos que aprender a utilizar el Zoom, a utilizar el Meet para las tareas. Entonces, el alumno en verdad que nos rebasa en este aspecto porque son más hábiles. Sin en cambio, ya es cuestión de cada padre de familia. En la semana en nuestra escuela tuvimos una reunión con padres de familia precisamente para ver cómo íbamos a trabajar, si regresábamos toda la escuela o seguíamos por bloques. Los más interesados y que debemos nosotros como directivos es dirigirnos a ellos como sociedad de padres de familia, que es nuestra primera instancia de comunicación y ya después con los demás, ¿no? Pero tienen razón, pero hay que ser flexibles, porque hasta para nosotros mismos desconocemos una palabra inmediatamente, vamos al celular. ¿Por qué? Porque a lo mejor la biblioteca está más lejos o hasta en nuestra misma casa, no tenemos a la mano el diccionario, pero sin en cambio es una herramienta para los niños, pero también es responsabilidad de los padres de familia. ¿Por qué? Porque traen unas marcas que la verdad hasta traen mejores celulares que nosotros como maestros. Y cuando tuve esta reunión con los padres de familia, ellos me decían, maestra, pues quite los celulares porque en lugar de estar poniendo atención, nada más están jugando. Yo no puedo quitar celulares. ¿Por qué? Porque traen celulares mejores que el mío y yo no me voy a echar esa responsabilidad de que se me extravíe. Ya es responsabilidad de cada padre de familia.
Gracias. Miren, si gustan, posteriormente podemos tener algún curso, algún taller donde les expliquemos cómo se debe trabajar toda esta parte de dirección y cómo también podemos cuidarnos. Pero ahorita enfoquémonos únicamente a lo que vienen en los lineamientos, porque ahorita en específico es la parte de qué es lo que va a venir en el examen. ¿Les parece? Y ya en ese curso, todas las dudas que tengan, con mucho gusto las resolvemos y las vemos y todo el material que necesitan tener como docentes, ¿vale? Perfecto. Bien, pues regresamos a esta parte de las conductas, las conductas altamente perturbadoras, ¿no? Y aparte, pues polémicas, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, este documento salió desde 2011, pero como efectivamente, y muy rescatable lo que comentan las maestras, debemos de basarnos para el examen lo que dice la norma, lo que dice los lineamientos, ¿de acuerdo? Bien, siguiente, por favor. Conductas que provocan peligro. Aquí solamente yo seleccioné 2, vuelvo a repetir, hay más. Sí sería bueno echar una leída ahí más profunda en el documento. Activar injustificadamente las alarmas, ¿no? Es muy común que a veces pase el joven, ya agarró y tocó la campana, ¿no? O agarró y tocó el timbre que ocupamos para la parte de las alarmas. Ahí efectivamente, pues es una falta que la medida disciplinaria viene una suspensión por parte de dirección por 3 días dentro de las instalaciones del plantel con actividades dirigidas, es decir, con trabajo, ¿sale? Con trabajo y supervisadas por el personal de SAE. Vuelvo a repetir, no solamente el personal de SAE, dependiendo de la organización, porque a veces hay escuelas, bien lo dijeron, no tenemos médico escolar, tampoco tenemos orientadores, pero ¿qué creen? Tampoco tengo trabajo social. Ok, ni prefectura, ¿no? Para acabar, ok. Bien, realizar amenazas de bomba, ¿sale? Realizar amenazas de bomba. Recordemos también, y más adelante se va a ver en un apartado, un caso muy sonado que sonó en la parte de Iztapalapa, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál sería esa medida disciplinaria también. En este caso, realizar una amenaza de bomba, suspensión por parte de dirección de 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Dentro de las instalaciones del plantel, con actividades dirigidas, recordemos la parte pedagógica, y supervisadas por el personal de SAE con banco de reactivos. Todas aquellas suspensiones van a ser separarlo del grupo, pero con actividades pedagógicas. Ok, conductas discriminatorias. En este caso, las conductas discriminatorias, pues regularmente, pues van en cuanto a daños físicos, emocionales y psicológicos por la parte de insultos, a lo mejor que motivan, refiriéndose a raza, color, etnia, nacionalidad, religión, sexo, identidad sexual, condición económica, exactamente, orientación sexual o discapacidad, una característica física diferente, ¿ok? Aquí viene cuáles son las medidas disciplinarias. Suspensión por dirección de 3 a 5 días dentro de la instalación del plantel, con actividades dirigidas supervisadas por el personal de SAE con banco de reactivos. Pero también aquí ya viene algo más. Va subiendo de tono esta parte de las medidas disciplinarias. La invitación a los padres de familia para que lleven un tratamiento, una atención psicológica y aparte también que proporcionen ese seguimiento a la parte de SAE. También una suspensión sugerida por parte del Consejo Consultivo Escolar. Parte del Consejo Consultivo Escolar, en este caso, aplica para lo que son las secundarias técnicas, con un máximo de 8 días, pero también dentro del Consejo Técnico Escolar para lo que son las secundarias diurnas de 5 a 10 días, ¿ok? Pero volvemos a recordar, suspensión dentro de la escuela. A lo mejor se puede ir al área de biblioteca y ahí poder desarrollar las actividades y los bancos de reactivos que ya se tienen para ver la parte pedagógica del alumno, más no decirle, sí, vete a tu casa, porque si no va a ser un premio irte a descansar. No, vas a trabajar dentro del plantel, ¿de acuerdo? El siguiente, la conducta, son conductas violentas. Ya les había comentado el maestro Omar
que en el marco para la convivencia, como se pueden dar cuenta, vamos desde las conductas más leves o infracciones más leves hasta las más graves. Dentro de la número 6, que son conductas violentas, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver, o lo más común, como es expresiones groseras, insubordinación, para cuando decimos, es que no me hizo caso, bueno, sí viene marcado. Miren, realmente muchas de las faltas que los jóvenes tienen de manera común están abarcados en el marco para la convivencia. El detalle es que, pues, lo desconocemos. Entonces, al momento de desconocerlo, pues nada más nos evocamos a llamar la atención y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Entonces, bueno, conductas de insubordinación, agresión física hacia otros compañeros, que generen peleas con otros compañeros, o incluso colocar o distribuir escritos que agredan de manera mental o social a los jóvenes. Cuando se mandan mensajitos con que es que fulanito o es que fulanita, cosas graves. Y ojo aquí, en la parte de las medidas disciplinarias tiene un catálogo desde la letra A hasta la letra L, si no me equivoco. Donde la letra A, B, C, D son las medidas que les comentó el maestro Mar, desde la plática directa con el alumno. Hay veces que no necesitamos al padre de familia en las pequeñas, por ejemplo, el que no traiga la credencial o el que haya tenido un retardo, nada más la invitación al alumno directa del docente. ¿Qué docente? El que sea. ¿De acuerdo? Posteriormente, por ejemplo, ya en las conductas violentas, vamos a partir de la letra C, que es reunión entre estudiante, docente, SAE y padre de familia o tutor. Posteriormente se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, el siguiente apartado de conductas violentas ya comienza a partir del inciso G, que son suspensión por parte del director por 3 días dentro de la escuela. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ya que estamos digamos que son las medidas, unas faltas graves. Las anteriores eran leves, estas ya son graves. En las graves tenemos participar en un altercado, coerción o amenazas a los compañeros, planear, platicar, básicamente hacer bullying. ¿De acuerdo? Crear riesgo de lesiones. ¿A qué nos referimos con crear riesgo de lesiones? Crear riesgo de lesiones es que yo traía un encendedor, tenía unos cerillos y se me ocurrió echarlos y prender fuego el bote de basura. Ahí entra riesgo de lesiones porque está generando una situación que puede generar un riesgo tanto para el alumno o la alumna y sus compañeros. Ahí entra. Incitar o causar disturbios, apropiarse de bienes de otros y finalmente, bueno, utilizar la fuerza contra algún miembro de la comunidad escolar, infringiendo daños físicos, emocionales y psicológicos. Ojo aquí, en el marco de la convivencia hay 2 notas importantes. El primero es que en algún momento que los jóvenes rompan o destruyan propiedad de alguien más, se tiene que recuperar. ¿De acuerdo? Y la otra, que si se infringe daño físico y se requiere pues una atención médica, corre por cuenta, pues en este caso de la familia del joven, el hacerse cargo de los gastos médicos. Porque a veces dicen, no, es que yo, no, ahí lo dice. Y este es nuestro respaldo. De esta parte, la J, que es la más grave, en esto de las conductas violentas graves, es la suspensión sugerida. Y ojo aquí, quiero que eso les quede bien claro. No hay una sola falta que amerite expulsión. La palabra expulsión ya no existe. Quítenlo de aquí de su cabeza. No hay una sola falta por la que al joven se le pueda expulsar. Ojo, podemos sugerir un cambio de centro educativo, pero no se puede expulsar. Que les quede bien claro porque luego vienen las preguntas que pareciera que dicen que es expulsión. No, la expulsión no existe, simplemente cuando la falta es muy grave se
recomienda o se sugiere un cambio de centro educativo, no otra cosa. Y para ello tiene que haber una intervención tanto del Consejo Técnico de Supervisión y con acuerdo previo de los padres de familia, ¿eh? Ojo, si el padre de familia no está de acuerdo y no quiere cambiar al joven o a la señorita de centro de trabajo, no se puede hacer. ¿De acuerdo? Aquí, ya si quieren posteriormente lo platicaremos en otro curso, tiene que ver con nuestras habilidades de disuasión y explicar y argumentar por qué es conveniente un cambio de centro educativo. Siguiente. En las conductas violentas muy graves ya tenemos amenazas, asociarse con pandillas, y ojo, no estamos hablando nada más asociarse con pandillas dentro de la escuela, también fuera. Participar en un incidente de violencia grupal, participar en riñas, ojo, dentro y fuera del plantel. Para cuando dicen, es que fue afuera, también lo incluye. Ahí está. ¿De acuerdo? Causar lesión grave, ya sea mediante conductas, utilizando objetos que podrían causar daño físico. Y aquí viene el apartado que en caso de ocasionar alguna lesión, se debe de seguir las orientaciones del programa Escuela Segura, en el cual dice que el alumno tiene que cubrir con los gastos médicos. Y ojo, aquí siempre se le debe dar facilidades al alumno agresor y orientación a los padres de familia para explicarles cómo es que pueden levantar un acta al Ministerio Público. Acuérdense que en este tipo de situaciones ustedes no son jueces, ustedes no dicen qué pasó, ustedes únicamente dan facilidades y todas las sanciones que se implementan son dentro del ámbito educativo. No somos un ente judicial. Si esto lo amerita, el padre de familia del alumno agredido puede levantar una denuncia y está en nuestras facultades y como parte de nuestra obligación el orientarlos si ellos quieren hacerlo, ¿de acuerdo? Número 7. Conductas agresivas de índole sexual. Ojo aquí porque sí vienen marcadas, sí vienen estipuladas y una vez más recalco lo siguiente. No se puede expulsar a un alumno por ninguna falta, aún sean de índole sexual. ¿Bien? De índole sexual entran. Las leves, por ejemplo, son comentarios peyorativos, agresivos, que hagan sentir mal a algún joven, si tiene que ver con su orientación sexual, si tiene que ver con su apariencia, todo eso entra aquí. Por ejemplo, seguramente todos tenemos en nuestras escuelas algunos jóvenes con orientación LGBT. Entonces, cuando empezamos o los jóvenes tienen alguna situación de agresión verbal hacia ellos, entra en esta parte. ¿De acuerdo? Tenemos el realizar actos de agresión sexual de manera individual o en grupo, obligando a forzar a otros a participar. Podría sonar un poquito grave, pero de hecho de estas son las leves. ¿Aquí qué entra? ¿Quién en su escuela sus alumnos empiezan a nalguearse de repente? Una época en el año que les da por nalguearse. Bueno, ahí entra esa parte. Porque tal vez uno de los alumnos dice, pues como parte de mi ritual de pertenencia, nalgueo a mis compañeros. Pero siempre va alguno que diga, es que no me gusta, es que me siento incómodo y de hecho no está bien. Entonces, aquí entra esa acción y sobre eso nos podemos basar para tomar medidas. Ahora, en el caso de las medidas, si ustedes se dan cuenta, van empezando más abajo, ya no tenemos el C, ya no tenemos el G, ya empezamos con el H. ¿Por qué? Porque esta situación ya no amerita únicamente una charla, ya es una sanción directa, en este caso una suspensión de 3 a 5 días, recuerden siempre dentro de la escuela con actividades dirigidas. La número 8, conductas de riesgo por posesión, consumo y distribución de sustancias tóxico-adictivas. Todo lo que tiene que ver con ello lo encuentran ahí. Posesión, ya sea cigarros, bebidas, drogas no permitidas, está ahí.
¿De acuerdo? Y para todo ello es suspensión. Ojo en esta parte, porque si se dan cuenta, en todos los... Si ustedes revisan el marco para la convivencia, van a notar que hay varias. Luego dicen, ¿es que a poco tiene que pasar por todas? Sí, sí. Y por eso, y de ahí la importancia que ustedes vayan documentando la intervención. Porque supongamos que yo tengo a la alumna Blondie, que pues un día ya me trajo un cigarro y después lo consumió y después todo eso, ¿no? Si yo digo, es que de repente mando citar mamá o papá y digo, no, ya le voy a dar una recomendación de un traslado sugerido. El papá o la mamá de Blondie pueden venir con la mano en la cintura y decirme, no, porque no ha implementado las sanciones adecuadas. Y nosotros podemos decir, sí. Y el detalle va a ser que la autoridad les va a decir, ¿dónde está el expediente? Y si no lo tenemos, entonces no podemos hacer nada. Exactamente, no hay un seguimiento. Por eso es importante que siempre documenten todo esto. Finalmente, dígame. Es una pregunta, una duda. Si un alumno ingresa al plantel con alguna sustancia tóxica, ahí usted menciona a partir del inciso G, ¿es inmediatamente ya la suspensión o es primero un diálogo? Directo o sea, es suspensión directa. Ya no hay diálogo, ya no hay de, ¿no? Okay. Por eso se les comentaba. Y bueno, al final de decirles las medidas disciplinarias, hay 3 documentos de esto que toda escuela debe tener desde el inicio del ciclo escolar firmado por padres de familia. Y dentro de la semana diagnóstica que tenemos que darle a conocer esto padres de familia y alumnos, porque mientras hay situaciones que se pueden dialogar, hay otras que ya no, ya entramos en acción directamente. Aquí, por ejemplo, la medida disciplinaria, y no me la invento yo ni nadie, es directamente suspensión. Ajá. Siguiente. De hecho, bueno, al final, por ejemplo, ya tenemos todas estas faltas, incluso ya de las últimas medidas, es dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública para que intervenga. ¿Por qué? Porque si ya estamos siendo, ya hay una situación que ya no nos compete a nosotros, que ya tiene que intervenir la Secretaría de Seguridad Pública, no nosotros. Ojo, una vez más, esto es lo que dice la norma, más adelante platicaremos al respecto. ¿De acuerdo? La falta número 9, conductas de riesgo por posesión y uso de armas blancas. ¿Cuáles son las armas blancas? Pistolas, perdón, discúlpenme si es cierto, navajas, tijeras o contantes, por ahí chacos. Ustedes dirán, los alumnos llevan chacos, a veces sí, pasa. Y los boxers también son armas blancas, y todo eso viene acá. Gas lacrimógeno, bueno, gas pimienta, limas de uña, vidrios rotos, cadenas y alambres. Por ejemplo, cuando ustedes hacen revisión de útiles escolares, hay ocasiones que dicen, es que la señorita que trae el espejo, ¿por qué me quita mi espejo? Porque aquí no tendrías por qué traerlo. ¿Por qué mis tijeras? Si es las que uso, sí, pero mira, traen una punta impresionante. No las puedes traer. Cúters, por ejemplo, tampoco. Parecieran que son cosas que son normales o que a veces está normalizado que lleven, pero no lo deberían de llevar. Ahora, si lo deben de llevar, hay maneras de hacerlo. Posteriormente lo veremos. Utilizar cualquier tipo de arma blanca, según lo descrito este primer inciso, que ahí viene bastante amplio, a fin de causar lesiones. Eso implica también sanción. Y finalmente, utilizarla para haber lesionado directamente a alguien del personal o de la comunidad escolar en general. ¿Qué se hace en ese caso? Suspensión. Y tenemos aquí el apartado de traslado de plantel sugerido y
dar intervención a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de Seguridad Privada, gracias, de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque son armas blancas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya es una acción reincidente. No es lo mismo es que traje un cúter, bueno, no lo traigas, tienes esta sanción, ya estoy trayendo algo y estoy haciéndole daño a alguien. Ya es algo que nosotros de manera educativa ya no podemos terminar de manejar, sino que debemos dar intervención a las entidades jurídicas correspondientes. Y recuerden, darle asesoría y las facilidades al personal agredido para poder proceder de manera legal. ¿De acuerdo? Ahora no regresamos. La última, ahora sí, armas de fuego. Y ahora sí, pistolas. Y pistolas, los tasers, que hubo un momento en que los chicos parecía que traían tasers como si fueran dulces, porque también hay alguien que se los vende, porque decían que era para seguridad, pero no lo pueden traer, no deben. Pistolas de aire, así sean pistolas que no son reales, ojo aquí, así sean pistolas que no son reales, no tienen por qué traerlas, así sean pistolas de aire, de balines o de gocha, no. Miren, ojo aquí, miren, este tipo de dudas tiene que ver con lo que les comentaba, si quieren hacemos un curso para ver ese tipo de dudas. ¿Por qué? Porque tienen que ver también con la cultura organizacional que ustedes fomenten, con los valores que ustedes como directivos persigan y los acuerdos que establezcan con su comunidad escolar. Porque hay muchas cosas que, si se dan cuenta, no vienen aclaradas aquí, pero que ustedes sí están en la posibilidad de tomar esa decisión o poder ser flexibles. Evidentemente, yo les podría decir, bueno, si es una pistola de agua, pero parece real, no tendrías por qué traerla, vamos a proceder a esta parte, pero vamos a hablar con papá y mamá, porque miren, le explico, en la norma dice esto, pero no tendría por qué ponerse en esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tocar ni manipular nada de esto, no puedo tocarlo para ver si es real o no. Entonces ustedes no pueden decir, es que no, actúan es un arma de fuego, intervengo, se acabó. ¿De acuerdo? Y bueno, evidentemente, ya en estas últimas dos faltas de arma blanca y de arma de fuego, viene un inciso como medida disciplinaria que también debemos de dar parte a la atención psicológica. ¿Por qué? Porque ya hay algo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque el alumno, la señorita, está siendo reincidente en una conducta que nos puede poner en riesgo a todos. Entonces hay algo que trabajar tanto con el joven, la señorita, e incluso a nivel familiar. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora sí, nos vamos. ¿Se acuerdan que les decía que había unos documentos que toda escuela debe tener desde el principio, sin afán de querer poner en evidencia a sus directivos? ¿Las tienen sus escuelas? Excelente. Son 3 documentos, ¿sale? El primero es la carta de compromisos. ¿A qué nos comprometemos? Ok, esta carta de compromisos marca a qué tiene derecho el alumno, es decir, a que se le presente el marco para la convivencia. Cuando lo hacemos en nuestra semana diagnóstica, como parte de inducción, gracias. Como parte de inducción, presento cuáles son nuestras normativas que nos rigen, para que tengas conocimiento y sepas en qué faltas vas a incurrir. A recibir apoyo y orientación, si es que incurro en una falta y necesito que me ayuden a entender por qué, o que me orienten a qué sí y qué no puedo hacer, o cómo puedo mejorar. Tener un trato justo y respetuoso independientemente de la falta que yo esté realizando. Una vez más, futuros directores, ustedes no son jueces, ustedes son un directivo. Y como tal deben de ser imparciales. No pueden decir,
es que como tú hiciste esto, entonces te voy a tratar mal, de manera peyorativa o con desprecio. No, siguen siendo un ser humano y uno de sus alumnos y merece respeto y un trato justo y adecuado. Siguiente. Por otra parte, en esta carta de compromisos, no nada más vienen mis derechos, sino a qué se compromete el alumno, que es a respetar los derechos de la dignidad de los demás, que es básicamente respetar el marco para la convivencia, cumplir con lo establecido aquí, compartir diariamente. Ojo aquí, porque a veces decimos, ¿y dónde viene donde los papás nos apoyan? Bueno, compartir diariamente con los padres lo que viví y aprendí a la escuela. Aceptar las medidas disciplinarias que correspondan y finalmente viene al final el nombre y firma del alumno de que ha comprendido y está de acuerdo. Ojo, aunado a la firma del alumno viene la firma del papá. Siguiente documento. En el otro documento, que es la carta de corresponsabilidad, la primera, si se dan cuenta, es con el alumno. Esta segunda de corresponsabilidad es con el padre de familia. En esta carta de corresponsabilidad es donde nos marca todo lo que nos gustaría que nuestros papás hicieran. Eso, ese ideal de motivar a mi hijo, explicarle la carta de los derechos y deberes, que la vimos al principio, que es la que nos explicó el maestro Omar, de participar en las reuniones a las que sean invitados por parte de la escuela, aún no únicamente sean de informe de evaluaciones, aquí dice que están obligados, o parte de su responsabilidad es asistir, ¿de acuerdo? Asegurarme que mi hijo llegue puntual y con el material básico necesario. Una vez más, como les dije, es lo que nos gustaría que nuestros papás hicieran con nuestros alumnos. Sabemos que a veces no pasa. ¿De acuerdo? Tener un trato respetuoso con todo el personal de la escuela, docentes, directivos, trabajadores de asistencia de servicios, todos ellos. Proporcionarle a mi hijo un espacio tranquilo donde pueda realizar su estudio, sus tareas, sus actividades escolares. Que decimos, es que no dice, ¿no es cierto? Sí dice. Sí dice que un papá tiene esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Organizar una vida familiar a modo de que también se le brinde tiempo al alumno para realizar sus actividades. Y aquí pega un poquito con aquellas familias donde el alumno trabaja. Ojo, no está mal que los alumnos trabajen o apoyen a su familia y estén implicados en esta parte, pero eso no quiere decir que van a descuidar la parte escolar, que muchas veces los papás dicen, es que a usted eso no le importa. Póngale que no me importa, pero sí me importa desde el momento en que ya le está afectando de manera escolar. Ahí sí me importa. Ahí ya es mi competencia. ¿De acuerdo? Y destinar 20 minutos para la lectura. Para que, bueno, se pueda fortalecer esta parte que nos encanta de la comprensión lectora, que muchas veces, pues no muchas veces, creo que de manera general estamos muy por debajo. Escuchar a sus hijos, escucharlos cuando les tengan que decir, cuando les tengan que platicar cómo les fue en su día, tienen la responsabilidad de escucharlos. ¿De acuerdo? Para que también de ahí, a veces muchas cosas se puede establecer una comunicación directa entre padre de familia y escuela y solventar algunas situaciones de riesgo. Proporcionar a la escuela datos personales verídicos del hijo, de los padres de familia, tutores, teléfonos, direcciones. ¿Por qué? Por las emergencias. Nosotros tenemos que tener números de contacto. Proporcionar a la escuela información de la salud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es importante que nosotros como escuela tengamos la información de qué situación médica tiene el alumno para poder atenderle de manera adecuada, para poder estar enterados. Digo, si mi alumno tiene por ejemplo, problemas del corazón, y estar enterado toda la comunidad escolar para el momento que en la educación física pues no me lo ponga a hacer como 50 vueltas al patio, porque pues se nos va a infartar. Que si una maestra, tal vez no de educación física, de ciencias, dentro de sus actividades,
va a hacer una actividad física esté consciente y pueda medir la intensidad de la actividad. O si vemos alguna situación rara, decir, ok, es que mi alumna Esther tiene una situación, la estoy viendo como rara, como agitada, como adormilada, esto no es normal, ¿cómo estás? E informar a las autoridades, en este caso, ustedes, ¿de acuerdo? Justificar las inasistencias. Sí, no les podemos negar, pero sí están en la obligación de justificarnos por qué está faltando, ¿de acuerdo? Avisar a la escuela si hay un cambio significativo en su situación médica. No nada más se trata de que al inicio del ciclo escolar nos entreguen su examen médico, sino también que si a lo largo del año ocurre alguna diferencia, tal vez ya adquirió, por ejemplo, diabetes, que nos lo informen para estar enterados y estar pendientes. Colaborar con la escuela en la atención de los problemas que afectan a mi hijo. ¿A qué nos referimos con esa última parte? Pues básicamente a que las medidas disciplinarias que se tomen, incluso las pedagógicas, ellos nos ayuden a darle seguimiento. Bien, la última es esta, carta, compromiso y corresponsabilidad. Esta es entre el padre de familia, entre ustedes como directores y el alumno, ¿de acuerdo? En esta, lo que viene es básicamente los datos de la escuela, quienes están inmiscuidos en esta y compromiso, que son el alumno, de qué grado, de qué grupo, el padre de familia, nombre y firma, y ustedes. Nombre, firma del director y su cargo. Bien, compañeros, antes de continuar, bien, por la parte del marco para la sería todo, pero ojo, sí denle por favor una leída. No se van a aprender todas las faltas, pero sí es importante que ubiquen qué faltas entran dentro de aquí y qué medidas podemos ir tomando. No todas las medidas nos las vamos a aprender, pero sí la parte de ubicar las principales, exactamente. Maestro Mar. Bien, pues solamente una pequeña precisión con la parte de lo de SAE, que hace rato comentábamos. Dijimos la parte de médico escolar y de orientación. Vuelvo a recordar, ese documento fue del año 2011. Sin embargo, en la reforma 2016 ya no aparece lo que es médico escolar y orientación. Entonces, eso quiere decir que para el examen, lo ideal va a ser apegarnos a lo que UCICAM dice, que en este caso es la reforma 2016. ¿De acuerdo? Entonces, si preguntan, SAE, omitan la parte de orientación y médico escolar, solamente esa parte, porque, bueno, finalmente nos pueden preguntar en el examen. ¿Bien? Ok. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.